5 grados centígrados. Esa era la temperatura dentro del gran salón de un castillo medieval en pleno invierno. Con la chimenea encendida. Con 100 personas dentro. 5 grados. Como el interior de tu refrigerador. Esa ducha caliente de 5 minutos que te diste esta mañana, en la Edad Media podían pasar años sin que tocara tu piel una sola gota de agua tibia. Años. Y eso si tenías suerte. Porque lo que voy a contarte en los próximos minutos va a cambiar para siempre la imagen que tienes de los castillos medievales. Olvídate de los banquetes glamurosos, de las princesas en torres limpias, de los caballeros en armaduras relucientes. La realidad era fría. Era sucia. Y era brutalmente jerárquica. Y al final te voy a contar qué hacían con la ropa que usaban las personas cuando morían. Spoiler, no la quemaban. Empecemos por algo que parece simple pero era mortal. El frío. Las paredes de un castillo medieval podían tener hasta 3 metros de grosor. Suena impresionante para la defensa. Pero esas mismas paredes de piedra convertían el interior en una trampa de hielo. La piedra absorbe el frío y lo irradia hacia adentro durante meses. Las ventanas no tenían cristales. Se cubrían con contraventanas de madera o, en el mejor de los casos, con lino aceitado que dejaba pasar algo de luz, y todo el frío del exterior. En el castillo de Conwy, en Gales, los arqueólogos han calculado que incluso con las hogueras del gran salón encendidas todo el día, la temperatura apenas subía unos grados por encima del exterior. Y cuando digo gran salón, no pienses en una sala de trono. Piensa en un espacio donde comían, trabajaban, socializaban, y dormían. Los sirvientes dormían directamente en el suelo. Sobre paja. Y aquí viene el primer dato que cambia todo. Tener una chimenea en tu habitación privada era un lujo tan extremo que solo el señor del castillo y quizás su esposa lo disfrutaban. Todos los demás, se congelaban. ¿Cuántas noches aguantarías durmiendo a 5 grados, en el suelo, rodeado de otras 50 personas que roncan, tosen y huelen a, bueno, ¿ya llegaremos a eso? Pero el frío era el menor de tus problemas. Porque lo que realmente te iba a matar estaba en el aire. Ahora viene lo que las películas nunca muestran. El olor. Un castillo medieval de tamaño medio podía albergar entre 100 y 200 personas. Señores, caballeros, guardias, sirvientes, cocineros, herreros. Y cada una de esas personas generaba entre medio kilo y 1 kilo de residuos fecales. Cada día. Haz la cuenta. Hasta 200 kilos de heces humanas. Diarios. En un espacio cerrado. Las letrinas de los castillos se llamaban garderobes. Eran agujeros en la pared que daban directamente al foso o a un pozo. En el castillo de Conwy había 16 de estas letrinas. Algunas colgaban literalmente sobre el río. Suena práctico, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que cuando llovía fuerte o había inundaciones, el flujo se revertía. Los desechos volvían hacia arriba. Hacia dentro del castillo. Y eso era solo el baño. El gran salón, ese espacio multiusos donde se hacía todo, tenía el suelo cubierto de paja. Rassis, las llamaban. Esa paja se cambiaba, cuando empezaba a apestar demasiado. Que podían ser meses. Mientras tanto, acumulaba restos de comida, huesos que tiraban los comensales, excrementos de los perros que merodeaban libremente, orina de los borrachos que no llegaban a la letrina, y las heces de las ratas. Ah, las ratas. Las ratas eran residentes permanentes. ¿Sabes por qué los nobles medievales usaban tantas capas de perfume? No era por elegancia. Era supervivencia olfativa. Era la única forma de soportar el hedor constante de su propio hogar. Si esto ya te parece fuerte, quédate porque lo que viene es peor. Y todo esto era solo el problema del olor. Pero había algo viviendo dentro de ese olor. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Se estima que entre el 70 y el 80% de la población medieval sufría de piojos y pulgas de forma permanente. No ocasional. Permanente. Piénsalo un segundo. 8 de cada 10 personas tenían parásitos viviendo en su cuerpo. En su pelo. En su ropa. En su cama. Y no había forma de escapar. Porque la ropa interior se lavaba,
casi nunca. Porque bañarse era considerado peligroso. Los médicos de la época creían que el agua caliente abría los poros y dejaba entrar enfermedades. Irónico, ¿verdad? Evitaban bañarse para no enfermarse. Mientras las pulgas que vivían en su ropa les transmitían la peste negra. 1/3 de Europa murió por esa decisión. La expectativa de vida en la Edad Media era de entre 30 y 40 años. Y no era porque la gente envejeciera más rápido. Era porque morían. De disentería. De viruela. De infecciones que hoy curamos con una pastilla. Los niños morían como moscas. Literalmente. Y morían. Y morían. Y seguían muriendo. Pero incluso sobreviviendo a todo esto, había algo que hacía la vida medieval verdaderamente insoportable. Y no tenía nada que ver con la suciedad. Esto es lo que nadie te cuenta sobre la vida en un castillo. La privacidad no existía. Ni siquiera para el señor del castillo. Su cámara privada no era privada. Sirvientes de confianza dormían en la misma habitación. O en una alcoba conectada sin puerta. Siempre listos para atender cualquier necesidad del señor. A cualquier hora. Imagina intentar dormir, tener intimidad con tu pareja, o simplemente estar solo con tus pensamientos. Imposible. Siempre había alguien mirando. Siempre había alguien escuchando. Y eso si eras el señor. Si eras sirviente, dormías en el gran salón. Con otras 50, 100, 200 personas. El ruido era constante. El herrero trabajando. Los soldados entrenando. Los perros ladrando. Los caballos en los establos adyacentes. Incluso ir al baño era un acto semipúblico. Las letrinas no tenían puertas. A veces ni paredes completas. El concepto de espacio personal simplemente no existía. Guarda este vídeo porque hay algo que vas a querer recordar. El verdadero lujo en la Edad Media no era el oro. No eran las joyas. No eran los títulos. Era el calor. Y era el agua limpia. Dos cosas que hoy tienes a un giro de llave de distancia. Y ahora, lo que te prometí al principio. ¿Qué hacían con la ropa de las personas cuando morían? La reutilizaban. Sin lavar. La ropa era tan valiosa, tan difícil de producir, que cuando alguien moría, sus prendas se pasaban directamente al siguiente en la línea jerárquica. El sudor, los fluidos corporales, los parásitos que habían vivido en esa ropa, todo se heredaba junto con la tela. Y si el muerto había fallecido de peste o alguna enfermedad contagiosa, bueno, nadie lo sabía. La ropa seguía circulando. Y la enfermedad con ella. La próxima vez que te quejes del frío de tu casa en invierno, recuerda esto: tienes calefacción, agua caliente, jabón antibacterial, y privacidad para usarlos. Hace 700 años, eso te habría convertido en la persona más rica del castillo. Si quieres seguir descubriendo verdades incómodas de la historia que cambian cómo ves el presente, suscríbete al canal. Porque esto es solo el principio de lo que las películas nunca te van a contar.